Hace algunos años, siendo profesor de un curso, como de costumbre, en el contexto del álgebra vi la ley de Ohm, ¿cierto? Pretendía explicar el álgebra y sus aplicaciones a través de la ley de Ohm. Si no saben mucho, es una variable, es una fórmula bastante sencilla que relaciona el voltaje con la corriente y la resistencia, o visto así podría ser voltaje es igual a I por R, ¿ya? Para no verlo simbólicamente. Entonces les expliqué a los alumnos las relaciones que eran directas entre las variables que intervenían y las variables que eran inversas, ¿de acuerdo? Todo bien, incorporaron más o menos los conceptos de física tales como el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, claro, para los primeros problemas que yo hice en donde había que calcular el voltaje, los alumnos multiplicaban la corriente por la resistencia y obtenían el valor del voltaje. Vamos a hablar de que las unidades eran las estándar. Pero luego, recuerden, ellos tenían esta fórmula, les pedí calcular la resistencia para un circuito en donde yo daba el voltaje y la corriente. Y ahí se produce el crack. ¿Cómo calculo eso? El problema en ciencias, el problema a veces en matemática, no está dado por desconocer o el desconocimiento del alumno, sino que está dado porque a veces el alumno dice, cree, supone que debe saber todas las fórmulas, y cuando dice saber todas las fórmulas es saber cuánto es el voltaje de memoria, cuánto es la corriente de memoria y cuánto es la resistencia de memoria. Basta con saber conocer una, y todas las demás variables se pueden despejar. Hoy día, en este video, quiero explicarte aquello. Quiero mostrarte la mayor cantidad de despejes que puedo hacer de fórmulas de la física y de otros. Vamos a ver. ¿Me quieres seguir? ¿Quieres aprender? Vamos, acompáñame. Bien, nuevamente, ¿qué tal mis queridos amiguitos, amiguitas de Canal Lubicon? Gracias por estar viendo este canal, ¿de acuerdo? Gracias, muchachos. Les decía que la mayor cantidad de problemas el alumno lo tiene por desconocer cómo se despejan variables en fórmulas incógnitas. Porque claro, en el contexto cierto de la física, ese valor es el que buscamos, luego es desconocido, y si es desconocido, es una incógnita, ¿ok? Entonces, si yo estoy en el contexto de la ley de Ohm, importante ley de Ohm, y yo quiero saber cuánto vale la corriente, algunos profesores, algunas personas, sin mala intención, ojo, yo quiero dejar clarito esto, aquí no hay una mala intención, sino que es para ayudar al alumno, pero indirectamente hay un perjuicio, siempre que no se le diga al alumno, porque algunos colegas hacen esto. Ya le enseñan este triángulo. Y yo lo he visto en otras fórmulas también, para el de la velocidad, en fin, donde intervienen tres variables. ¿Qué pasa? Le dicen, mira, si tú quieres descubrir o determinar el voltaje, tapa el voltaje y te va a dar I por R. Pero si quieres la I, la corriente, tapa la corriente y te da B sobre R. Y si quieres la resistencia, tapa la resistencia y te va a dar B sobre I. Funciona, pero implícitamente le estás diciendo al alumno, no aprendas a despejar. ¿Ya? Así es que yo no quiero explicar con el triángulo, insisto, lo valoro, felicito a los que ayudan así a sus alumnos,
pero luego hay que explicarles la segunda parte, ¿ya? Entonces, ¿qué operación a todas luces está pasando aquí? ¿Qué están haciendo entre esas dos variables? ¿Qué operación hay entre ellas? Una multiplicación. En este canal hemos dicho hasta el cansancio que la operación inversa a la multiplicación es la división. Por lo tanto, si esto está multiplicando, has de saber que cualquiera de esas variables va a pasar dividiendo. Supongamos que despejamos y será la R la que pasa dividiendo y tienes que no te gusta que la variable, la incógnita a despejar quede al lado derecho, no importa. Trasladamos de un lado a otro. ¿Te fijas? Si no hay problema, si todo se puede arreglar y no hay que cambiar signos ni nada por el estilo. Misma situación sucede si yo quisiera, por ejemplo, despejar R. Si yo quisiera despejar R, ¿qué operación están haciendo entre ambas? Multiplicando. Por lo tanto, la operación contraria a la multiplicación es la división. Esta variable debe abandonar aquí y se va a ir dividiendo al voltaje. Ahí está. ¿Te fijas? Ahora, claro, esta fórmula es muy sencilla, ¿ya? Es muy sencilla. Pero ya nos va dando luces. Ya si esto lo entendí, voy a avanzar un poquito porque el profe hoy día va a explicar para varias fórmulas. No todas las que existen, por supuesto, porque eso, imagínate cuánto tiempo podría llevarme hacer un video así. Pero sí trataré de abarcar una gran cantidad, ¿de acuerdo? ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Imagina, querido alumno, alumna, que ahora tienes esta fórmula. La fórmula de la hipotenusa, ¿cierto? La ya célebre fórmula de la hipotenusa. Entonces, la fórmula de la hipotenusa dice que es la raíz cuadrada de los catetos la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, disculpe. ¿Ya? Claro, y el alumno, el profesor le da el A, cateto B, procesa en la calculadora, tan amigos como siempre, calcula la raíz y eso le da la hipotenusa. Eso en el caso de que el profesor, y cuando está empezando la materia, te hace calcular la hipotenusa. Bacán, listo. ¿Y qué pasa si el profe te da la hipotenusa, te da el cateto B y no te dio el A? Es decir, tienes número aquí y esta es tu incógnita. Y tú debes recordar, ¿cierto? Hacer tu revisión para todas las ecuaciones. Siempre para determinar el valor de una incógnita, esta debe estar solita. Entonces vamos a aislarla. Siempre vamos a partir desde lo más grande y externo para ir acercándonos a lo que queremos despejar. Pero primeramente, lo que abarca más, lo más lejano, que en este caso es la raíz. Fíjate que la raíz yo la puedo, para ir limpiando, desocupando, pero no podría pasar esto, no lo puedo pasar, porque hay una raíz que está afectando a los dos. Mira qué bien dicho, mira qué bien expresado eso. ¿Esto lo puedo pasar? No. ¿Por qué? Porque hay una raíz que afecta a los dos, o sea, yo no puedo llegar y romper eso. La estructura por sí misma lo dice. ¿Ya? Entonces, yo no puedo llegar y pasar eso, tengo que sacar esto primero, la raíz. Y voy a la operación contraria a la raíz. La operación contraria a la raíz es el elevado al cuadrado, la potencia al cuadrado. Entonces tendré que la hipotenusa no es más que a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Te fijas que ahora no hay algo que considere a y b? Están separados, bueno, digo unidos por el signo suma, pero ya podría yo pasar alguno de estos dos hacia el otro lado de tal manera de ir dejando despejada cualquiera de las dos variables. Ahora,
Entre estos dos, ¿qué operación están haciendo? A todas luces, están sumando, ¿cierto? Por lo tanto, si están sumando, podríamos pasar con la operación contraria. La operación contraria, toda la operación. ¿Ya? Entonces, ahora, ese cuadrado no lo puedo pasar en forma autónoma, independiente para allá. Tomo todo. ¿Ya? Él no se mueve solo, él pertenece a la B. Entonces, tendremos si estaba sumando, pasa restando. Y tenemos... Pero la A, fíjate, aún no está sola. Está siendo afectada por un elevado. Nosotros queremos el valor limpiecito, ¿ya? Sin signos negativos por aquí, sin elevados, sin raíces, sin nada. ¿Cuál es la operación contraria al elevado al cuadrado? Exacto, ¿cierto? La raíz. Entre raíces y elevados al cuadrado. Me muevo aquí. Entonces tengo la raíz, de la hipotenusa al cuadrado menos b al cuadrado. Esa raíz era ese cuadrado igual a a. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Sigamos con nuestras formas de física. Fíjate que aquí tenemos en el contexto de la caída libre, tomas un objeto que está a una determinada altura y lo dejas caer, ¿ya? En este caso, las variables son altura, la velocidad inicial, en caso de que haya, aceleración de gravedad, dada por el lugar donde estamos georreferenciados, que normalmente responde a 9,8, a menos que el profesor, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que normalmente el profesor te va a decir, si es así, y el tiempo en caer. Ese tiempo está al cuadrado, ¿ya? Y estos tiempos, ojo con esto, estos tiempos son lo mismo. Ojo con eso. Esos tiempos son exactamente lo mismo, ¿ya? Así es que, sin confundirse, es bueno estudiar, es bueno aprender, es bueno saber cosas, porque te da la capacidad de mirar y poder encontrar, bien digo, suponer cosas que aprendiste en un contexto, extrapolarlos a otro contexto. ¿Me entiendes? Ah, esto lo aprendí aquí. ¿Será que puedo aplicarlo? Ya vas a entender por qué. Mira tú. Supongamos que el profe te pide calcular la velocidad inicial. Es decir, en este ejemplo, te da la altura desde donde cae el cuerpo, te dice que efectivamente hay una velocidad inicial, ¿ok? La g nosotros la tenemos, la aceleración de gravedad, por lo tanto vamos a despejar esto. Pues bien, recuerda, el profesor te dijo, todo lo que está lejano a lo que yo quiero despejar es aquello primero lo que yo voy a empezar a trasladar, no lo que está inmediatamente cerca de la variable. En este caso, lo que está más lejano es eso, ¿ya? Por ende, voy a trasladar todo esto, puesto que es un solo término y se está sumando, lo paso hacia el otro lado restando. ¿Y qué me queda allí? Me queda solamente B sub I por T, velocidad inicial por el tiempo. Pues bien, sabemos que la velocidad inicial, ojo que esto es una sola cosa, sabemos que la velocidad inicial se está multiplicando con el tiempo. Por lo tanto, el tiempo puede pasar dividiendo la operación inversa a la multiplicación. O sea, tendremos el h menos un medio
aceleración de gravedad al cuadrado partido el tiempo. Y los errores más frecuentes del alumno son: aquí tengo tiempo al cuadrado y este tiempo voy a simplificar. No, cuidado. Hay un menos, hay un valor aquí que dice que se está restando con todo eso. Yo no puedo llegar y simplificar por esa expresión, porque estaría afectando a esa operación. ¿Ok? Y eso sí sería la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Recuerda que cuando tú encuentras o despejas una incógnita, se supone que las demás variables tú tienes el valor. Y con eso tú calculas aquello. Pero yo te quiero poner en el siguiente problema, querido alumno, alumna. ¿Qué sucede si lo que te pido es despejar el tiempo? Vamos a suponer entonces que tienes el h, la velocidad inicial, esto es una constante, y la aceleración de gravedad. Pero te pido el tiempo. Preguntas que yo he escuchado de mis alumnos, las comparto contigo para que no te pase a ti. Profe, ¿cuál tiempo? ¿Ese o ese? Son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo, solo que este está al cuadrado y este no. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí podríamos ver dos caminos. Uno es darse cuenta que eso tiene esto parecido, que eso pudiese ser, y que eso pudiese ser una variable afuera. Bueno, en este caso no es negativa. Esta es la incógnita al cuadrado, incógnita, y el término libre. No tiene la incógnita. Que en esta ecuación de física, que en esta fórmula, toma el valor del tiempo. ¿Qué quiere decir con esto el profe? Aprendemos matemáticas para poder aplicar aquello en problemas luego, por ejemplo, de la física. A pesar de que está en un montón de otras cosas más. Mira qué importante. ¿Ok? Entonces, si lo que yo quisiera es encontrar el valor de x, le doy la forma, el valor del tiempo, que extrapolado a la ecuación de segundo grado, en matemática, les doy la forma de una ecuación de segundo grado. O sea, solo para estar con algo más familiar y conocido. Y luego determinas el A. ¿Te acuerdas de la fórmula general? El A va a ser la constante que multiplica a T. Recuerda que esto te lo dio el profesor, la aceleración de gravedad, en fin. B será velocidad inicial y el C menos h. Disculpa que sea majadero con esto, alumno, alumna, pero estos valores tú los tienes. Porque te acabo de decir, nosotros lo que andamos buscando es el tiempo. Por lo tanto, el profe te dio esto. Lo metes en tu fórmula general y determinas el valor de T sub 1, T sub 2. Luego, tú determinas si son valores de resultados pertinentes. Pues supongamos que te da un T menos 8 segundos. ¿Tiempo negativo? Entonces, como la inteligencia la tienes tú, vas a decir, el tiempo no puede ser negativo. ¿Te fijas? No puede ser negativo. Estaríamos yendo hacia atrás. ¿Ok? Ese es el concepto. Entonces no se puede, no podríamos ir al pasado. De hecho, no vamos. Y si, profe, por ejemplo, me da dos valores
uno me da 3, uno me da 3 segundos y el otro me da 8 segundos. ¿Cómo puede algo estar a una misma altura en 2 segundos distintos? Me refiero en dos instantes de tiempo distintos. Interesante cuestión. Repito, ¿cómo puede algo, un objeto, estar en 2 lugares a la misma altura en distintos instantes de tiempo? ¿Qué tipo de ecuación era esta? Cuadrática. Proviene de los conceptos de función cuadrática. Cuando yo grafico una función cuadrática, tengo una parábola que está pasando por 2 puntos a una misma altura en instantes de tiempo distintos. Por lo tanto, esto no es más que el lanzamiento de un proyectil, de un balón. Puede ser. Está todo tan bien pensado. ¿Vamos con otra fórmula? Dale. En el contexto del movimiento parabólico, ¿cierto? Que recién decía, si un jugador de fútbol chutea un balón, este no sube infinitamente por las condiciones que hay en nuestro planeta. Llega a una altura máxima, ¿cierto? Eso lo sabemos. Así. Desde donde chuteó, ¿cierto? Medido desde la referencia del piso en este caso, esa es la altura máxima. Y esa altura máxima está dada por las siguientes condiciones. Una velocidad inicial, dada por el chute, el seno de un ángulo de disparo, aquí se produce un ángulo, que en este caso normalmente nosotros le vamos a llamar teta, de una letra del alfabeto griego, ¿ya? En su función trigonométrica seno y la aceleración de gravedad. Es decir, inversamente proporcional, por eso es que está abajo. Porque este balón empieza a bajar en función de la aceleración de gravedad. Eso es lo que la hace regresar a tierra. ¿De acuerdo? Y nos vamos a poner un desafío, queridos amiguitos. Vamos a intentar despejar el ángulo teta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vemos la estructura, no tenemos nada alejado, en este caso son todos productos, pero vemos que arriba, todo lo de arriba se está dividiendo con lo de abajo. Por lo tanto, lo que está dividiendo, lo que divide, este es el que está siendo dividido. Atentos con eso. Atentos con eso. Hay una cosa que está siendo dividida, que es el numerador, y hay otra muy distinta que está dividiendo. Es el que está dividiendo el que pasa multiplicando. Él divide. Entonces su operación contraria va a ser multiplicar. Ahí. Por tanto, al otro lado me queda velocidad inicial, seno de 2 teta. ¿Ya? Ahí vamos a cortar. Exacto. Recuerda, yo quiero eso. Yo quiero despejar esa variable. Mira que esto no va a ser fácil, porque recuerda que esto es el seno de ese doble ángulo. Por lo tanto, esto no vamos a pensar que esto es que esto es un término más, una variable más, perdón. No. Todo esto forma parte íntegra o es una sola cosa, por decirlo así, ¿ya? ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué más está alejado de esto que queremos? Nosotros queremos eso. Vamos en orden de alejamiento. Esto. Fíjate que esto se está multiplicando con eso. Tenemos eso. Ahí vamos a atacar.
Si se está multiplicando, entonces la operación contraria es la división. Ah. Ahí lo pasamos dividiendo. Sigue quedándonos seno de 2θ. ¿Ok? Seguimos bien, ¿no? Ahora, yo voy a dar vuelta a esto por una cuestión de que normalmente la variable que está siendo despejada siempre está al lado izquierdo. Ya hay costumbre con respecto a eso y para que nuestros amiguitos del canal lo puedan ver y entender bien. Entonces tenemos seno de 2θ tiene que ser igual a la altura máxima por g sobre velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Entonces, queridos amigos, para que te hagas una idea, si yo quisiera sacar el seno de un ángulo, vamos a suponer que el seno del ángulo me da 0,4. ¿Ok? Un ejemplo, cualquier ángulo. Si yo quiero obtener alfa, ese ángulo, yo tengo que aplicar la función contraria, la operación contraria al seno, sería en tu calculadora seno a la menos 1 de 0,4 y eso me da el ángulo. ¿Ok? En este caso, si tú miras esa estructura, seno de 2 alfa, la única diferencia es que tengo que es por 2, pero todo esto se convierte en un valor. Por lo tanto, yo podría poner 2θ es igual al seno a la menos 1 de todo ese valor. Obviamente, uno ya lo debería tener calculado para no ir arrastrando tantas variables, ¿cierto? Ahí sí. Y es más, recuerda que lo que queremos es el valor del ángulo. Por ende, sería válido decir que si 2 está multiplicando al ángulo, va a pasar dividiendo. Entonces tendrás seno a la menos 1 de toda esta expresión, h max por g sobre velocidad inicial al cuadrado. Y esto que está aquí, acá acuérdate que es el ángulo θ, pasa dividiendo a toda esa expresión el número 2. O sea, siempre se puede. Siempre se pueden hacer despejes de esta naturaleza. Habrá momentos, claro, más difíciles, más complejos, pero en realidad eso es lo que lo hace exquisito, lo hace un momento agradable de autoencuentro personal. A mí, por lo menos, me fascinan este tipo de desafíos. Y te invito a ese autodescubrimiento personal, sobre todo si te gustan las matemáticas. ¿De acuerdo? Llegamos hasta aquí, queridos muchachos. Por supuesto, hay muchas más fórmulas. ¿Ya? Yo he querido mostrarte algunas y cómo se va dando esta situación. Y quiero, en realidad, lo que busco es entusiasmarte con la matemática. Que sepas que siempre se puede, pero hay que intentarlo. No puede uno morir en el intento. Un gran abrazo, un gran saludo a todos nuestros nuevos suscriptores. Sigue subiendo los suscriptores en este canal. Cuídense mucho. Y ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. Abrazos. Chao.